Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia del espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Hoy, lunes 6 de noviembre del 2023, tenemos una nueva conferencia titulada ¿En quién puedo confiar? Bonito tema, bonito tema. ¿Cuántas veces hemos confiado en gente, en personas, y luego hemos sido defraudados, verdad? Bueno, pues hoy vamos a recibir unas pistas muy importantes acerca de en quién podemos confiar. Por supuesto, como siempre, os tengo preparada la escala emocional de 4.0 a 0.0, donde están los distintos tonos emocionales que podemos observar en esta humanidad, ¿no? Desde un estado de bienestar general, interés, conformismo, aburrimiento, antagonismo, enojo. Hoy he incluido hostilidad encubierta, que está en 1.1, justo por encima de miedo, y luego apatía. En anteriores ocasiones hemos visto cómo en esta escala tonal está reflejado el potencial de supervivencia o el nivel de vibración o el nivel de bienestar en que una persona se encuentra en la vida. Y hemos visto cómo en lo alto de la escala tonal una persona goza del 100% de su potencial. Es decir, capta las cosas tal y como son, vive sin miedos, disfruta de un bienestar, es positivo, es amable, es comunicativo, etcétera, ¿no? Un poquito más abajo va decreciendo esa afinidad por la vida, ese nivel de realidad correcto, ese nivel de percepción de las cosas o de comunicarse con el entorno de forma optimista y positiva. Ya en ese nivel de 3.0, la persona le tenemos en un 73% de su capacidad. Es decir, ya sus aplicaciones están siendo reducidas. Más abajo ya, hacia la mitad de la escala tonal, está la persona en un 37%. Por supuesto, a rasgos generales, del tono 2.0 hacia arriba, son estados emocionales más bien neutros o positivos. Personas en las que podemos confiar en mayor o menor grado, personas que están dispuestas a la ayuda. A medida que ella baja de 2.0 para abajo, su potencial de supervivencia, su potencial de bienestar, su capacidad está reducida. Ya en enojo está en un 15%. Imaginaros, con el 15% de gasolina o de energía en nuestros depósitos. Pues, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Confiarías en un taxista que solo percibe las cosas en un 15%, que percibe el movimiento de tráfico en un 15%? Pues obviamente estarías en serio peligro, ¿verdad? Un poquito más abajo de ese tono emocional, que es enojo, es la persona que está rabiosa en la vida, pues todavía esa rabia no se manifiesta, es encubierta, es un grado de hostilidad hacia la vida, se siente mal, pero no se siente con la valentía de expresarlo, de decir las cosas, te odio, no, esto no me gusta. No, te irá con una fantasía, con una sonrisa, con una mirada tranquila, pero al final será la persona que te traicionará. Este es un tono muy peligroso, hoy vamos a tratar bastante de él en esta conferencia. Hostilidad encubierta, 1.1 en la escala emocional, justo un poquito por encima de miedo. Miedo es un tono emocional que te hace encerrarte en ti mismo, que te impide ver las cosas como son, porque las ves como más ensombrecidas, ves más sombras que la vida. Y por fin, apatía, que ya es un tono emocional que prácticamente pues eres un vegetal casi, ¿no? Pero también es un tono peligroso. Bien, ¿en quién puedo confiar? Hoy vamos a tratar el tema de la confianza y la traición. La traición se definiría como una deslealtad después de una cierta confianza. Tú confías en una persona,
te traiciona, te es desleal, te ha dicho a los demás cosas que tú no hubieras querido que lo supieran, por lo que sea, por confidencias, por lo que fuera, ¿no? O te traiciona a tus espaldas, habla mal de ti, hace maniobras que sin tú saberlas te están afectando. Y hoy vamos a tratar ese tema y lo vamos a tratar viendo una persona en un tono de antagonismo hacia abajo. Llamamos una persona antisocial. Le llamaremos antisocial y vamos a definir, porque antisocial no quiere decir que esté en contra de la sociedad. Está en contra de que la gente viva bien, de que la gente mejore, de que la gente se encuentre a gusto. Esa es una definición que tenemos para persona antisocial o supresivo. ¿Por qué le llamamos supresivo? Pues vamos a aclarar lo que significa la palabra supresivo, que es sinónimo de antisocial, y también las definiciones básicas que hoy me estoy basando en este curso, también cómo superar los altibajos en la vida, de mi autor favorito, Ronald Hubbard, donde toca este tema de la supresión. En las definiciones, a ver si la encuentro, definiciones y términos básicos, 145. 125. 145. Vamos a definir lo que es la palabra, porque hablamos de supresivo y suprimido. Suprimido es la persona que sufre la supresión. ¿Qué es la supresión exactamente? Pues significa una intención o acción dañina contra lo cual uno no se puede defender. Por lo tanto, cuando alguien puede hacer algo al respecto, se vuelve menos supresivo. La supresión, en un sentido más fundamental, es destruir la personalidad de alguien o negarle el lugar que ocupa, la posición que ocupa, la ubicación. Entonces, suprimir la acción del supresivo significa aplastar, impedir, minimizar, rehusarse a permitirle alcanzar, impedirle que la persona consiga lo que desea, hacer que esté incierto acerca de su alcance. Si lo ha conseguido, pues negar las bondades de eso que ha conseguido, anular o reducir en cualquier forma posible, por cualquier medio posible, para perjuicio del individuo y para protección imaginaria del supresor. Una persona supresiva, que es otro nombre para la personalidad social, para la personalidad antisocial, quiero decir, un supresivo o personalidad antisocial son sinónimos. Es una persona que suprime a otra gente a su alrededor. Una persona supresiva echará a perder o despreciará cualquier esfuerzo por ayudar a alguien y en particular atacará con violencia a todo aquello que esté destinado a hacer a los seres humanos más poderosos o más inteligentes. Es una persona que está tan mal en la vida que solo puede estar bien haciendo que los demás estén peor que él. Esa es una buena definición también. El razonamiento total que subyace a la persona supresiva se basa en la creencia de que si alguien mejorara, él estaría prácticamente acabado, pues entonces los demás podrían vencerles. Esta persona está reviviendo luchas, peleas anteriores en las cuales fue perjudicado y ahora está en la realidad luchando contra esos fantasmas, pero está como anonizado por algo del pasado, algo que le ha pasado. Es una persona muy desdichada que aparentemente puede parecer que está bien, pero se dedica a suprimir a la gente a su alrededor, a minimizarles, a reducirles, invalidando a los demás, a su vida. Muy bien.
Entonces, aquí podemos ver la referencia si podemos confiar en una persona supresiva. ¿Qué efectos produce hacia la gente a la que suprime? A la gente a la que suprime también le llamamos, porque esta persona ejerce tan mala influencia sobre esta, que esta persona se convierte, es una persona suprimida, se convierte en lo que llamamos fuente potencial de problemas. ¿Por qué fuente potencial de problemas? Esta es una persona que está relacionada con una persona supresiva que la está invalidando, que invalida su ser, su vida. La persona es una fuente potencial de dificultades, porque está relacionada con una persona supresiva. Una fuente potencial de dificultades significa que la persona va a subir y va a caer. Y es una fuente de dificultades porque se va a trastornar y porque va a causar dificultades. Y realmente causa dificultades. Se le ha dado el nombre con mucho cuidado. Una persona que hace montaña rusa emocional, subidas y bajadas, es alguien que mejora y luego empeora. La persona va bien o no va bien, y luego va bien y luego no va bien. Eso es montaña rusa. Y cuando no va bien, a veces está enferma. Es el caldo de cultivo para muchas enfermedades, porque te baja las defensas. Una persona que hace montaña rusa siempre está relacionada con una persona supresiva. Pues bien, este es el tema de hoy. El tema de la supresión. Cómo detectar a una persona que está suprimiendo en su entorno y cómo no ser afectado por esa supresión convirtiéndote en una persona suprimida o en una fuente potencial de dificultades o de problemas. Vamos a ver un poquito más del texto del curso que maneja esta condición, que os lo recomiendo, cómo superar los altibajos en la vida. Estos altibajos, esta montaña rusa de la que hemos hablado, ¿verdad? Y dice así. Esto es como una introducción. Hay ciertas características y actitudes mentales que ocasionan que aproximadamente el 20% de una raza se oponga violentamente a cualquier actividad o grupo de mejoramiento. Existen esas características y actitudes mentales que hacen que el 20% de la raza se oponga a que las cosas vayan bien. Se sabe que estas personas tienen tendencias antisociales. Cuando la estructura legal o política de un país se transforma de tal manera que prefiere a personalidades así en puestos de confianza, entonces todas las organizaciones civilizadoras del país sufren supresión. Y a esto le sigue una barbarie de criminalidad y opresión económica. Los crímenes y los actos criminales son perpetrados por personalidades antisociales. Comúnmente, el origen del estado de los internos de instituciones mentales se halla en contacto con personalidades así. No es que la personalidad antisocial o el supresivo esté en un psiquiátrico, en una institución mental, sino las personas suprimidas que están en relación con esta personalidad antisocial son las que sufren los efectos de esa actitud de la personalidad antisocial. Por lo tanto, en los ámbitos del gobierno, actividades policiales y salud mental, por citar unos pocos, vemos que es importante detectar y aislar a este tipo de personalidad para proteger a la sociedad y a los individuos de las consecuencias destructivas que acompañan al hecho de darle rienda suelta a estas personas para dañar a los demás. Dado que solo comprenden el 20% de la población y como solo un 2,5% de este 20% son de verdad peligrosos, vemos que con muy poco esfuerzo podríamos mejorar considerablemente el estado de la sociedad. Ejemplos muy conocidos, incluso estelares, de este tipo de personalidad son, por supuesto, Napoleón, Hitler,
distintos criminales famosos son muy conocidos como personalidades antisociales, pero con semejante reparto de personajes en la historia, descuidamos los ejemplos menos estelares y no percibimos que personalidades así existen en la realidad. Son muy comunes y a menudo pasan desapercibidas. Tener en cuenta que el 20% de la población tiene estas tendencias antisociales y el 2,5% de ese 20% son los verdaderamente peligrosos. Cuando buscamos la causa de que un negocio esté fracasando, inevitablemente descubriremos entre sus filas a la personalidad antisocial trabajando duro. En las familias que se están desintegrando, comúnmente encontramos que una u otra de las personalidades implicadas tiene una personalidad así. Cuando la vida se ha vuelto difícil y está fracasando, un cuidadoso examen del área, hecho por un observador entrenado, revelará una o varias de estas personalidades en acción. Dado que el 80% de nosotros trata de progresar y solo un 20% trata de impedirlo, nuestras vidas serían mucho más fáciles de vivir si estuviéramos bien informados respecto a las manifestaciones exactas de dicha personalidad. De esta manera, podríamos detectarla y ahorrar muchos fracasos y amarguras. Es importante, entonces, examinar y enumerar los atributos de esta personalidad antisocial. Influyendo como lo hace en la vida diaria de tantos, es necesario que la gente decente esté mejor informada sobre este tema. Pues bien, este es un poquito el panorama. Tenemos este 20%, tenemos este 2,5% que nos trabajan, nos engañan, nos fastidian, nos minimizan, nos reducen, nos suprimen de una forma bien abierta o bien encubierta. A veces es con buenas palabras. Puede ser un buen amigo, puede ser un profesor, puede ser un compañero, puede ser un familiar. Hay que saber detectarlo. Con el curso de cómo superar los altibajos en la vida, del que me estoy refiriendo, tenemos el mapa y las indicaciones de cómo localizar a este tipo de criminales y saber qué hacer al respecto para defendernos. Voy a daros otra pinceladita más. En el material habla de 12 características, 12 formas de cómo se comporta la personalidad antisocial en la sociedad, para que podamos detectarlas. Os voy a citar algunas y os voy a dejar otras para que podáis interesaros e informaros. La personalidad antisocial tiene los siguientes atributos. 1. Y no pensemos que son atributos de que va con la pistola por la calle, o va vendiendo droga, o va bebiendo y fumando, y etc. No, no, no. Es una persona aparentemente normal y aparentemente hasta buena persona. Vamos a ver los atributos. ¿Cómo es posible detectarles? ¿Qué parámetros vamos a seguir? Atributo número 1. Dice así: habla solo en términos muy generales. Dicen, todo el mundo piensa, todos saben, y expresiones así son de uso continuo, especialmente al difundir un rumor. Cuando se le pregunta ¿quién es todo el mundo?, por lo general resulta que es una sola fuente, y que a partir de esa fuente la persona antisocial ha inventado lo que quiere hacer creer que es la opinión de toda la sociedad. Bueno, esto ocurre a nivel de un entorno, de nuestro entorno cercano, pero también ocurre a nivel de países. Los medios de comunicación en realidad están trastornando a la sociedad a través de malas noticias, ¿no? Y parece que eso es a nivel mundial. Esto le parece natural, pues para ella toda la sociedad es una gran generalidad hostil, concretamente contra él, contra el antisocial. Por eso quiere sembrar el rumor de que todo anda mal. Eso ya nos trastorna hasta cierto punto, ¿verdad? Bueno, eso es una característica. Habla solo en términos muy generales. Todo el mundo sabe que bla, 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 bla.
Atributo número 2. Una persona así trafica principalmente con malas noticias, observaciones críticas u hostiles, invalidación y supresión general. Antes se describía como chismoso o pájaro mal agüero o cizañero. Es destacable que una persona así nunca transmite buenas noticias u observaciones elogiosas. Tercero, la personalidad antisocial o el supresivo, cuando transmite un mensaje o una noticia, altera la comunicación para empeorarla. Detiene las buenas noticias y solamente transmite las malas, que a menudo adornan. Una persona así también finge que está pasando malas noticias que en realidad son inventadas. Chicos, antes de llegar a la oficina he visto un accidente que había 3 personas tiradas en el suelo, sangre por todos los sitios. Nos están haciendo ver un entorno muy peligroso, ¿verdad? Cuarto, una característica de la personalidad antisocial y una de las cosas lamentables acerca de ellas es que no responde al tratamiento, ni a la reforma, ni a la psicoterapia. Es decir, si tú quieres tratar de ayudar a esta persona, pues probablemente rechace ese tipo de ayuda o quizás te diga que sí, que se va a mejorar, pero luego no lo va a hacer. Bueno, estas son 4 de las características. Hay otras 8 más que os invito a que las estudiéis. Luego, al final de esta conferencia, dejaré nuestras direcciones con nuestros teléfonos, nuestro email, etcétera, para que os pongáis en contacto con nosotros para recibir más información al respecto, si os interesa, que supongo que sí. Pero, ¿cuál es la razón básica por la que esta persona se comporta así? Por la cual una persona es antisocial o es supresiva y daña a los demás en su entorno. ¿Cuál es la razón básica? La razón básica de que la personalidad antisocial se comporte como lo hace radica en un terror oculto a los demás. Para una persona así, cualquier otro ser es un enemigo al que se debe destruir de forma encubierta o manifiesta. La obsesión es que la supervivencia misma depende de mantener a los demás oprimidos o mantener a la gente en la ignorancia. No estoy hablando de países, no estoy hablando de dirigentes políticos, estoy hablando de personas en nuestro entorno que cometen este tipo de acciones y que nos perjudican, que nos suprimen, que nos minimizan. Si alguien prometiera hacer a otros más fuertes o más inteligentes, la personalidad antisocial sufriría la angustia extrema del peligro personal. Su razonamiento es que si tiene tantas dificultades con la gente que le rodea, siendo ésta débil o estúpida, perecería si alguien se hiciera más fuerte e inteligente. Una persona así carece de confianza hasta el punto de terror. Generalmente esto está enmascarado y no se manifiesta. Y ahora vamos a ver qué alivio podríamos experimentar si nosotros podríamos eliminar de nuestro pasado o de nuestro entorno estas personas que nos están afectando de esta manera. Si eliminaras de tu pasado a las personas antisociales que has conocido y luego te desconectaras de ellas, podrías experimentar un gran alivio. De manera similar, si la sociedad reconociera a este tipo de personalidad como a un ser enfermo, al igual que hoy en día aíslan al que tiene viruela, podrían darse recuperaciones tanto sociales como económicas. No es muy probable que las cosas mejoren mucho mientras se permita que un 20% de la población domine y perjudique las vidas y el espíritu emprendedor del 80% restante. Lo lamentable de esto, no. Como el estilo político a la orden del día es el gobierno por la mayoría, entonces debería expresarse en nuestras vidas diarias la cordura de la mayoría, sin la interferencia y la destrucción de los socialmente enfermos. Lo lamentable de esto es que estas personas no permiten que se les ayude y si se intentara hacerlo no responderían al tratamiento. Y para finalizar, la comprensión de estas personalidades y la capacidad de reconocerlas podría traer un cambio enorme a la sociedad y a nuestras vidas. ¿Qué os parece?
vamos a consentir, vamos a seguir sufriendo esta supresión de personas en nuestro entorno que podemos reconocer y podemos actuar para que no nos afecten de la manera que nos están afectando. Todos los casos que están en psiquiátricos, en instituciones mentales, etcétera, son enfermos mentales debido a esta relación. Una persona ha estado en una relación en la cual ha sido suprimido de una manera tan cruel que acaba enloquecida. Mucha gente no está en ese nivel, pero se ve temerosa en la vida, se ve que no comunica lo que siente, se ve que está miedosa, porque estas personas, al suprimir a otras, hacen que bajen en la escala emocional y de estar en un estado de bienestar empiezan a ser más conformistas, a estar en aburrimiento, a sentirse mal, a tener miedo en la vida, y estamos en una sociedad en la cual el miedo impera. Porque de alguna manera estas personas, si alcanzan puestos de poder, son capaces de influenciar a la sociedad de manera enorme. Utilizan medios de comunicación, utilizan la policía, el ejército, la política, los jueces, etc. Pero bueno, más que nada me estoy refiriendo a lo que nos ocurre a un nivel más cercano, ¿verdad? Cómo detectar este tipo de personas y cómo poner freno a esta situación. Cualquiera de vosotros que esté interesado, bien porque esté afectado por esta relación o porque bien vea que en su entorno, compañeros, queridos, están afectados por esta situación, tienen personas antisociales o supresivas en su entorno que les están afectando, ¿cómo podemos ayudarles? Cualquier persona interesada en este tema, por favor, poneros en contacto con nosotros en las direcciones que os voy a dejar ahora al final de esta conferencia y vamos a ver cómo cambiamos esta situación. ¿Qué os parece? Muy bien, pues por mi parte, esto es lo que os quería decir en esta conferencia. El tema es muy amplio, pero tampoco quiero ser muy extensivo. Prefiero que os informéis bien a través del curso de Altibajos en la Vida, disponible en nuestro centro de mejoramiento, Mi Mejoramiento Personal, que es para vuestro mejoramiento personal, que podáis hacer este curso, que tiene una duración máximo de 2 semanas, dedicándole pues 40 horas en total. En 40 o 45 horas se puede acabar, con muy buenos resultados, con un conocimiento que os va a ayudar en la vida, y por eso prefiero que os informéis más acerca de cómo hacer el curso, de los datos que podéis tener en este curso y cómo os puede ayudar. Nuestra próxima conferencia, este mes de noviembre, vamos a tocar unas conferencias un poquito más crudas, que van a tocar de estos temas que a veces son un poquito cicatrizantes, ¿no? Son como heridas, pero son un tipo de heridas que podemos curarlas. Vamos a tratar la próxima semana y las próximas 3 semanas alternativas el tema de ¿vivimos en un peligro constante? ¿Qué es lo que nos amenaza en nuestro entorno, que nos hace sentir miedo, enojo, que nos hace que no nos conciliemos unos con otros? Vamos a acercar a fin de año y vamos a trabajar con estos temas y ya en diciembre trataremos de temas mucho más positivos, aunque el conocimiento de estos datos también es positivo. Vamos a tener información acerca de cómo resolver nuestros miedos, nuestros problemas, la supresión que recibimos. ¿Quién no ha recibido supresión? Bien en el colegio, bien en casa, bien a través de los amigos, bien en el matrimonio, en fin. A veces es cuestión de minutos, a veces es cuestión de meses, pero si lo encaramos con buena tecnología y con buena estrategia, podemos solucionarlo. Muy bien, chicos, pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la semana que viene en la próxima conferencia. ¿Vivimos en un peligro constante? Os espero. Muchas gracias.